curiosos de todo el mundo y exploradores de lo paranormal. Hoy los llevaré a un viaje espeluznante a través de las leyendas urbanas más aterradoras de Japón. Un túnel en Kioto, aparentemente inofensivo, esconde oscuros secretos que han aterrorizado a quienes osan cruzarlo. ¿Te atreves a conocer la historia del túnel Kiyotaki? El paso maldito donde la realidad y el más allá se entrelazan. Prepárate, porque este video te pondrá los pelos de punta. Antes de empezar, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguna historia aterradora. Ahora sí, entremos en la oscuridad. El túnel Kiyotaki se encuentra en la prefectura de Kioto, Japón, y su construcción en 1927 marcó un hito en la infraestructura de la región, pero también dejó una huella trágica en la historia. En un Japón que transitaba por una etapa de transformación acelerada, la construcción de obras públicas no solo respondía a la necesidad de modernización, sino que también reflejaba las condiciones políticas, económicas y sociales de la época. En ese momento, el país se encontraba bajo la influencia de un gobierno militarista que priorizaba el desarrollo industrial y la infraestructura, incluso a costa del bienestar de su población. El túnel fue construido en un periodo en el que la economía japonesa se tambaleaba tras la crisis financiera de 1927, lo que llevó al gobierno a fomentar grandes proyectos para generar empleo y estabilizar la economía. Sin embargo, estos proyectos muchas veces se ejecutaban en condiciones inhumanas, recurriendo a la explotación de los sectores más vulnerables. La falta de regulaciones en materia de seguridad laboral y las urgencias del gobierno por completar la obra en el menor tiempo posible resultaron en jornadas extenuantes, accidentes fatales y enfermedades derivadas de la humedad y la mala ventilación. A nivel social, Japón vivía una época de cambio, con una población que sufría la desigualdad económica y la represión de un sistema político que favorecía la expansión nacional a cualquier costo. La construcción del túnel Kiyotaki, aunque vista como un logro del desarrollo, dejó tras de sí un rastro de sufrimiento humano, convirtiéndose en un símbolo de los sacrificios impuestos por la modernización forzada. Se dice que los cuerpos de muchos trabajadores fallecidos fueron sepultados dentro del túnel, y su trágico destino sigue resonando en las leyendas que rodean este oscuro pasaje. Durante su edificación, cientos de trabajadores fueron reclutados en condiciones deplorables. Muchos eran obreros de bajos recursos, campesinos desplazados por la crisis económica o prisioneros obligados a realizar trabajos forzados. Las jornadas eran extenuantes, de sol a sol, con herramientas rudimentarias y sin las mínimas medidas de seguridad. Los derrumbes eran frecuentes debido a la inestabilidad del terreno y los accidentes se cobraban vidas casi a diario. La humedad y la mala ventilación hacían que enfermedades pulmonares como la tuberculosis fueran comunes entre los trabajadores que no tenían acceso a tratamiento médico adecuado. Se dice que la presión por finalizar la obra dentro de los plazos establecidos llevó a que muchos cuerpos de obreros fallecidos fueran enterrados en el mismo túnel, mezclados con el concreto y la tierra. El gobierno de la época, en un contexto de expansión y desarrollo, priorizaba la infraestructura sin importar las vidas humanas que costara. Así, ese túnel se convirtió en un monumento involuntario al sufrimiento de aquellos que se quedaron atrapados en profundidades, sus almas incapaces de encontrar descanso. Y es en esta carga de dolor donde comienza la leyenda que aún perdura en el tiempo. Las historias que rodean al túnel Kiyotaki han causado escalofríos durante décadas. Se dice que, al caer la noche, las almas en pena aparecen a los conductores, reflejadas en los espejos retrovisores, sentadas en los asientos traseros o deambulando entre la bruma. Un caso impactante es el de un automovilista que afirmó ver su propio reflejo en el espejo retrovisor sonriéndole, cuando él no lo estaba haciendo. Escalofriante, ¿no? Algunos testigos aseguran haber visto figuras translúcidas caminando a lo largo del túnel, mientras que otros han oído voces susurrantes que parecen provenir de las paredes mismas. Uno de los relatos más espeluznantes es el de la mujer de blanco, una figura fantasmal que aparece en medio del camino con un vestido largo y deshilachado. Los conductores que han tenido la desgracia de encontrarse con ella afirman que su rostro es borroso, como si estuviera distorsionado por una neblina espectral. Si te detienes,
desaparece sin dejar rastro. Pero si sigues conduciendo, podrías ser la próxima víctima. Hay quienes aseguran que tras verla, sus autos han fallado misteriosamente o han sufrido accidentes inexplicables. Otro mito inquietante cuenta la historia de un grupo de trabajadores que quedaron atrapados en un derrumbe durante la construcción del túnel. Se dice que sus gritos aún pueden escucharse en las noches más silenciosas, clamando por ayuda desde el interior de la estructura. Algunos aventureros que han explorado el túnel a pie han afirmado sentir manos frías aferrándose a sus tobillos como si alguien invisible intentara arrastrarlos a la oscuridad. Entre los relatos más escalofriantes destaca el testimonio de un taxista que una noche recogió a una pasajera en la entrada del túnel. La mujer, vestida con un kimono blanco, subió en silencio y le indicó una dirección con voz tenue. Al llegar a su destino, el taxista se giró para cobrarle, solo para descubrir que el asiento trasero estaba vacío y que el aire dentro del auto se había enfriado de manera sobrenatural. Días después, al describir a la mujer, descubrió que coincidía con el aspecto de una joven que había fallecido en un accidente dentro del túnel años atrás. Las leyendas sobre el túnel Kiyotaki no han dejado de multiplicarse y los lugareños advierten a los viajeros incautos que eviten cruzarlo de noche. Quienes han ignorado estas advertencias han experimentado sucesos inexplicables, como fallos eléctricos en sus autos, la sensación de ser observados o incluso la visión de figuras espectrales acechando en la penumbra. ¿Todo esto serán solo historias para asustar a los curiosos o realmente existe una presencia oscura esperando en la profundidad del túnel? Uno de los misterios más curiosos del túnel Kiyotaki es que, según dicen, su longitud cambia dependiendo de la dirección en la que lo atravieses. Algunos afirman que es más largo al entrar que al salir, mientras que otros aseguran haber sentido una extraña distorsión en el tiempo al recorrerlo, como si el trayecto durara más de lo normal, sin una explicación lógica. Los lugareños cuentan historias de viajeros que han cruzado el túnel y han salido con relojes desincronizados o con la sensación de haber perdido minutos de su vida. Hay quienes sostienen que han visto sombras moverse a lo largo de las paredes mientras avanzaban, figuras que parecen alargarse y encogerse en función de la dirección en la que son observadas. Algunos testigos incluso aseguran haber sentido un frío inexplicable a mitad del recorrido, un cambio repentino en la temperatura que los deja con la piel de gallina y el corazón acelerado. Los más escépticos creen que este fenómeno se debe a una simple ilusión óptica, provocada por la estructura del túnel y las condiciones lumínicas. Sin embargo, hay una teoría aún más perturbadora, que el túnel es en realidad un punto de cruce entre dimensiones, un espacio donde la realidad se dobla y se distorsiona. Ciertas leyendas locales sostienen que algunos viajeros han entrado, pero jamás han salido, como si hubieran sido absorbidos por otra realidad, atrapados en un limbo del que nunca podrán regresar. Incluso existen registros de conductores que han atravesado el túnel y al llegar al otro lado han encontrado sus propios autos con marcas o arañazos que no estaban allí antes, como si algo los hubiera tocado o perseguido en la oscuridad sin que ellos fueran conscientes. ¿Será posible que el túnel Kiyotaki sea más que una simple vía de paso? ¿O es solo un juego de luces y sombras que alimenta el miedo de quienes se atreven a cruzarlo? Según los lugareños, si decides cruzar el túnel Kiyotaki, ten en cuenta estos consejos y sigue estas advertencias al pie de la letra. Se dice que no son simples supersticiones, sino relatos nacidos de experiencias aterradoras que han marcado a quienes osaron desafiar el túnel. No mires los espejos retrovisores si sientes una presencia extraña. Como mencionamos, muchos conductores han reportado ver figuras reflejadas en ellos, incluso cuando viajaban solos. Peor aún, hay quienes han visto su propio reflejo sonriendo, cuando ellos no lo estaban haciendo. El impacto de tal escena podría hacerte perder el control del vehículo. No te detengas bajo ningún motivo. Se dice que una vez que tu auto se detiene en el túnel, corres el riesgo de no volver a salir. Evita cruzarlo de noche o solo. A medida que cae la oscuridad, el ambiente dentro del túnel se torna más denso, pesado. La temperatura desciende súbitamente y los sonidos se distorsionan. Algunos testigos han escuchado susurros y lamentos, mientras que otros aseguran haber sentido una presencia que los observaba desde la penumbra.
Dicen que quienes han ignorado estas advertencias han sufrido accidentes misteriosos, o peor. Hay casos documentados de automóviles que aparecen volcados sin razón aparente, conductores que han desaparecido y luego han sido encontrados en estado de shock kilómetros más adelante, sin recordar cómo llegaron allí. Algunos testigos aseguran que el túnel es un punto de cruce entre nuestro mundo y otro mucho más oscuro. Así que es mejor seguir estos consejos. ¿O estás dispuesto a arriesgarte a averiguarlo? El túnel Kiyotaki es más que un simple pasaje entre montañas. Es un recordatorio de las sombras que habitan en la historia y en nuestras mentes. Ya sea por su gestión o por algo verdaderamente paranormal, lo cierto es que quienes lo cruzan nunca vuelven a verlo de la misma manera. ¿Te atreverías a recorrerlo? Cuéntanos en los comentarios si has tenido alguna experiencia paranormal en algún camino solitario. No olvides darle like, suscribirte y compartir este video con tus amigos. Nos vemos en el próximo misterio.